Bienvenidos nuevamente a una clase de los estudios de la Escuela de Hechos. Estamos muy contentos de estar aquí junto a ustedes y también junto a la ministra Adriana Quimbiulco, quien todo este mes nos va a estar enseñando acerca de controlar tus emociones, un tema muy importante que a todos nos va a edificar, así que traigan sus apuntes, sus cuadernos para poder tomar sus apuntes, traigan su Biblia porque este tema es muy importante. ¿Cómo estás, ministra? Así es, contenta, Cami, de estar aquí, de estar compartiendo acerca de este tema muy importante, como tú decías, controlando tus emociones. Creo que es bueno para todos nosotros seguir aprendiendo y estamos listos para poder aprender más. Así es, y un recordatorio, como todas las veces que nos conectamos con ustedes, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Estamos como Escuela de Hechos y ahí pueden encontrar mucha más información y no se van a perder de ninguna de estas clases que estamos teniendo junto a ustedes. Pero ya como para empezar, veníamos hablando acerca de ser tripartito, estuvimos hablando en la clase anterior, la primera clase, acerca de que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, y pudimos profundizar un poco en cada una de estas áreas, en que en lo espiritual nosotros ahora somos como Cristo, cuando Él viene a vivir en nosotros, cuando nosotros creemos en Él, la vida viene a vivir en nosotros, y ahora ya no somos guiados por nuestra alma, sino por nuestro espíritu y por su palabra. Así que continuando también para ir avanzando en este tema, quería preguntarte, ministra, sobre el alma. ¿Qué es el alma? ¿Cómo podemos interpretar el alma? Creo que muchas culturas, incluso en muchas religiones, se puede hablar acerca del alma, acerca de las emociones de una forma distinta, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Así es, justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, la clase de hoy, es acerca del alma. Estamos aprendiendo cómo controlar tus emociones, así que lo que estamos haciendo ahora es que tú entiendas cómo funciona, cómo Dios nos creó, qué es lo que pasó producto también de la caída del ser humano, ¿cierto? Y como tú decías, ¿cierto? En diferentes religiones hablan acerca del alma, hablan acerca de la importancia del alma, pero nosotros vamos a estudiar el alma a la luz de la palabra del Señor, lo que la palabra de Dios dice, ¿ya? Entonces veíamos, para recordar un poco, la clase pasada vimos que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, y hablábamos que el corazón está comprendido por la unión entre el espíritu y el alma. Dijimos que el espíritu nació de nuevo gracias a lo que Jesucristo hizo, pero el alma, esa es una pregunta que siempre me hacen. ¿El alma nació de nuevo? No, el alma no nació de nuevo cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y el día de hoy vamos a explicar y vamos a estudiar de qué se trata el alma, qué contiene, ¿cierto? Y el alma es el centro de los sentimientos, las emociones, los apetitos y deseos, así como la percepción sensorial y la conciencia. Y también en el alma podríamos decir que están las emociones, que justamente es de lo que estamos hablando en este mes, los pensamientos y la voluntad. Eso es lo que tiene el alma, ¿ya? Entonces, bien importante, ¿por qué? Porque no sé si te das cuenta, pero en el fondo es crucial, y vamos a ver varios versículos y varias partes en donde la palabra nos dice que nosotros debemos renovar nuestra mente, que debemos ser fortalecidos en nuestro espíritu. Hay muchas razones por las que nos dice la palabra que nosotros debemos estar fortalecidos en el Señor y constantemente estar escuchando la palabra, y es por una razón en específico. Entonces el día de hoy vamos a hablar del alma, y en el alma es donde se encuentran las emociones, ¿ya? Entonces dijimos que nosotros cuando nacimos de nuevo estamos unidos al Señor en espíritu, ¿cierto? Sí. Pero el alma necesita un proceso de renovación, ¿ya? La Biblia habla acerca de cómo nosotros podemos ir renovando nuestra mente. ¿Por qué? Porque en el alma están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Entonces, en el fondo, el alma es como el centro de operaciones, ¿cierto? Y para explicarlo de esta forma mucho más sencilla, el alma es como cuando hay este reservorio de agua en la mayoría de países, ¿cierto? Existe este reservorio de agua donde está el agua potable almacenada y se crean las tuberías para ir a cualquier casa, ¿no es cierto? Pero para que el agua salga en tu casa, tú tienes que abrir
el grifo, o en este caso la válvula, ¿no es cierto? Y cuando abres el grifo, entonces sale el agua. Dijimos que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en el cuerpo. Si tú te das cuenta de entre estas tres partes, en el centro se encuentra el alma, ¿cierto? Entonces el alma viene a ser el grifo o la válvula que permite que esto que somos en el espíritu pueda salir al cuerpo, ¿ya? Ahora, si bien en el alma, dijimos, están las emociones, los pensamientos y la voluntad, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos prosperando en el alma, que es el término que dice la palabra de Dios, lo que hacemos es que el espíritu, abrimos la llave cuando renovamos nuestra mente, ¿no es cierto? O cuando estamos prosperando en el alma, que es el término que vamos a usar para referirnos a esa parte. Cuando estamos prosperando en el alma, lo que estamos haciendo es permitirle que el espíritu salga al mundo natural. ¿Se acuerdan que dijimos que el cuerpo es esta herramienta legal en donde nosotros estamos en la tierra, ¿cierto? Que nos permite estar aquí en la tierra. Entonces lo que haces al prosperar en el alma es permitir que todo lo que está en el espíritu ahora salga al mundo natural. Y en ese punto es en donde la mayoría de creyentes se pierde. ¿Por qué? Porque piensan que deben cambiar. Debe ser un cambio externo, un cambio en el comportamiento. No, sin un cambio, sin que tu espíritu hubiese podido nacer de nuevo, esto sería imposible. Es porque tú eres una nueva criatura en el espíritu que renuevas tu mente, es decir, cambias tus pensamientos y sale a tu cuerpo físico, y por eso es que viene la sanidad, por eso es que viene el control propio, por eso no me dejo dominar por mis emociones, porque el alma aquí juega un factor crucial en donde se convierte en esta válvula o en este grifo hacia donde esta vida que está en el espíritu sale para dar vida a nuestro propio cuerpo y también para ser de bendición a otros. Sí, es maravilloso como Dios hace las cosas de alguna forma. Como también decíamos en la clase pasada, no estamos solos en este mundo, no dependen las cosas de nosotros. Eso es algo también, como también dice la palabra, habla de los frutos del Espíritu. No sé si puedes hablarme un poco de eso. ¿Cómo es que yo abro ese grifo para que la palabra de Dios pase a mi alma? Porque sí, yo tengo que dejar que tal vez la palabra o el Espíritu domine, ¿no es cierto? Es lo que tratas de decir, que el Espíritu domine sobre el alma, abriendo el grifo donde el alma deja pasar al espíritu, esa vida, ¿no es cierto? Pero ¿cómo yo puedo abrir este grifo y cómo puedo hacer propio y ver también, no solo lo espiritual, sino en la natural, la palabra de Dios en mi vida? Ahora, mira, si te das cuenta, este es un tema en donde por eso nos vamos a tomar este mes entero para hablar de controlando tus emociones. ¿Por qué? Porque en el alma hay tres cosas que son muy importantes. Las emociones, los pensamientos y la voluntad. Iba a decir sentimientos, pero las emociones y sentimientos es lo mismo, ¿ya? Entonces, las emociones, los pensamientos y la voluntad. Esas tres cosas sonarían como si fuera totalmente diferente, pero en el fondo es como que están coordinadas. Son como este grupo de... tengo este ejemplo, para mí es muy claro en mi mente, este grupo de, no sé si han visto ustedes las bailarinas de ballet, pero son súper coordinadas. Entonces cada una sigue el movimiento de la anterior y son como súper coordinadas, y la mayoría de personas, no solo de creyentes, pero de personas piensan que los sentimientos no tienen nada que ver con los pensamientos y nada que ver con tus decisiones. Totalmente errado. Hay tres partes que son como fundamentales en esto, y la Biblia nos habla de cada una de ellas. Por eso decíamos en la clase pasada, vimos Proverbios 4:23, donde decía que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, ¿qué estás viendo? Decíamos, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás pensando? Entonces, para no adelantarnos tan allá, porque vamos a tener una parte súper práctica, nosotros tenemos los pensamientos, por ejemplo. O sea, tú dejas pasar, esta válvula se va abriendo cuando vas renovando tu manera de pensar, cuando vas cambiando tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas, ¿cierto? Para eso es bueno la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona como cuando tú tienes un plato sucio, podría ser nuestra alma, está sucia, está desordenada, por así decirlo, y la palabra de Dios lo que viene a hacer es el jabón y la esponja. Entonces va lavando y va limpiando y va poniendo en orden eso que estaba desordenado. Y en el fondo, como decíamos la clase pasada,
nosotros no fuimos creados para vivir almáticamente, no fuimos creados para que nuestra fuente sea el alma, sino para que nuestra guía en la vida sea el espíritu. Entonces, al renovar la mente, que es lo que ya vamos a ver, ya vamos a segmentar todas estas partes. Obviamente todo esto está junto, no es un conjunto de cosas. Las emociones, los pensamientos y la voluntad están en el alma. Esas tres cosas están en el alma. Nosotros las estamos dividiendo para poder entenderlas y estudiarlas, pero esas cosas están en el alma. Lo mismo que el corazón. No puedes separar el espíritu del alma, o sea, no puedes ver dónde están, sino que nosotros los segmentamos para poder entenderlo mejor, y ahí nos vamos dando cuenta también, como decíamos, que la mayor parte de personas, porque este mundo, muchas personas lamentablemente o no conocen de Jesús o han rechazado la salvación de Jesucristo, entonces viven por su alma, pero Dios nunca nos creó para que viviéramos por ella. Sí, ¿y qué podrías decirle tal vez a estas personas? Porque tal vez se puede malinterpretar el hecho de que yo tengo mis emociones, tengo mis sueños, mis anhelos, hay cosas que me hacen felices, hay cosas que me hacen tristes, así soy yo, así nací, las personas decimos así nací, esta es mi personalidad, porque la personalidad también es un tema, ¿no es cierto? La forma en la que somos, nuestros gustos, esas cosas estarían mal. ¿Qué quiere hacer Dios con ellas? Mira, algo muy importante y que también dijimos la clase pasada es que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces, producto de esta decisión que toman Adán y Eva, el ser humano cae y estamos en un mundo caído. Entonces, lamentablemente, nosotros inconscientemente incluso hemos sido amoldados al sistema de este mundo. Entonces, un molde es como cuando tú vas a hacer un pastel, haces esta masa y lo metes en ese molde y sale un patrón repetido de todas las personas, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha gente que trata de copiar patrones de comportamiento, patrones de personalidad. Es decir, por ejemplo, en el colegio, cuando tú ves a la gente más popular y más divertida, por así decirlo, entonces tú te sientes identificado y dices, yo quiero ser como ellos. A mí me gustaría, voy a ver cómo se visten, voy a ver cómo actúan, voy a ver cómo hablan. Y suena chistoso, pero la mayor parte de los seres humanos sigue un molde que el sistema de este mundo ofrece. Y mira lo que digo, el sistema de este mundo. ¿Es porque ya hay una forma en cómo se desarrollan las cosas aquí en la tierra que no necesariamente viene de Dios. ¿Ya? Ahora, mucha gente diría, pero para eso la solución sería morirse, ¿cierto? Pero no es eso. Claro, pero no es eso, sino que vemos a un Jesús lleno del Espíritu Santo viviendo una vida en el Espíritu. Viviendo una vida en un mundo caído, siendo amoroso con las personas, misericordioso, perdonando los pecados, sanando a los enfermos, ayudando a la gente, teniendo una identidad en Dios. Entonces, en el fondo, en esto que nosotros estamos hablando acerca del alma, nosotros debemos dejar que Dios la vuelva a moldear, la vuelva a formar. ¿Se acuerdan de esa palabra que vimos en Génesis? Que Dios la vuelva a formar, porque muchas veces nosotros tenemos pensamientos equivocados de nosotros mismos. Un día hablaba con una persona que tenía un comportamiento como agresivo compulsivo, en el sentido en el que no pensaba lo que decía, era muy arrebatado con sus emociones, podría decirse así, como muy radical, o sea, como que sentía lo que tú decías, ¿no? Como que sentía a flor de piel todo, pero no en el sentido de llorar, porque esa es otra cosa. La gente piensa que sentir a flor de piel todo es solamente controlar sus emociones. Se trata de la gente o que llora mucho y la gente que llora mucho piensa que se trata de la gente que se enoja y grita. No, hay gente que no necesariamente es muy triste o muy contenta, sino que es más lógica. Igual se dejan llevar por su lógica y no por el espíritu. Entonces estamos como en lo mismo, o estás, exacto, o estás siendo moldeado como por el sistema de este mundo y estás recibiendo mucha información. Entonces tú dices, no, necesita controlar sus emociones, los muy emocionales, pero reprimir tus emociones también no es controlarlas. Sí, mucha gente piensa que decir, no, es que yo soy una persona que no muestra las emociones, que soy fría. Y lo que decíamos la clase pasada, Dios nos creó con emociones. Las emociones no son malas. Lo malo es que guían nuestra vida. Lo malo es que se conviertan en algo que Dios no dijo. Como puse el ejemplo, lo malo es que tú
cojas el horno que debe estar en la cocina y está en el baño, o el papel higiénico que debería estar en el baño está en la cocina, está en desorden, ¿cierto? Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios en todas las áreas de nuestra vida y no dejar que el alma se convierta en una cosa como tú decías. En el fondo es... Y digo, es una excusa no por ofender a ninguna persona que nos esté viendo, ni tampoco por invalidar los sentimientos que tengan, pero sí por darnos cuenta que estamos en un mundo caído, que este mundo constantemente está amoldándote, aunque no te des cuenta. Lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás conversando, este mundo está dándote información todo el tiempo. Y acuérdate que los pensamientos están en el alma. Entonces, si es que tú estás alimentando mucho el alma de información natural, el resultado va a ser natural. Pero si tú vas a la palabra y te alimentas de información sobrenatural, entonces el resultado va a ser ¿qué? Sobrenatural. Sí, lo que pasa también con algunas personas es que prefieren hacerle caso a sus emociones porque se sienten tal vez más completos, dejándose llevar por lo que a ellos les gusta, por lo que los hace feliz, o aparentemente creen que les hace feliz, en vez de guiarse por la palabra. Pero ¿qué le dirías a las personas que piensan de esta forma? ¿Por qué es mejor ser guiado por la palabra? ¿Me va a hacer sentir mejor o me voy a sentir igual? Porque la gente busca cómo sentirse seguridad, mejor. Claro. Y seguridad. Ajá. En el fondo, y esa es una pregunta bien importante, las emociones no son un lugar seguro en donde poner tu confianza porque hoy están al 1000 y mañana están al menos 10,000. Entonces, son fluctuantes, las emociones cambian y varían porque, como te digo, no fueron diseñadas para guiarnos, fueron diseñadas como alertas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú vas a un parque de diversiones comienzas a sentir adrenalina, porque tu cuerpo segrega una sustancia llamada adrenalina que corre por tus venas, que lo que te está avisando es como, en el fondo tu cuerpo se está poniendo como en un modo de batalla, porque Dios creó eso inteligentemente. Entonces, en el fondo tu cuerpo se está creando como un modo de batalla, y mientras tú estás haciéndote, por ejemplo, esta rueda, no es esta rueda, ¿cómo se llama? Montaña rusa. La montaña rusa, exacto. Cuando tú te estás haciendo la montaña rusa es como, los chilenos dicen, siento un huequito en la guata. Pero nosotros aquí en el Ecuador decimos como, siento un vacío en el estómago. ¿Por qué? Es porque tu cuerpo está secretando esta sustancia en donde te está avisando, está creando alertas de que estás en un peligro inminente, porque obviamente estás a miles de metros en la montaña rusa, dándote las vueltas, y por eso esa sensación es como interesante. Pero lo que a lo mejor la mayoría de personas no saben es que esta misma sustancia se secreta cuando estás en estrés. Tu cuerpo está soltando adrenalina porque Dios lo hizo inteligentemente para avisarte de un peligro. Pero viste, cuando tú ya dejas que esta información natural y tus sentimientos y tus pensamientos se aniden constantemente en una situación que te preocupa mucho, tu cuerpo entra en un estado de lucha contraria, y es por eso que bajan las defensas y tú te enfermas, ¿cierto? Sí. Ahora, por el otro lado, cuando estás súper feliz, y nosotros le decimos esto a la gente en la escuela de 8 también, es pésima idea decidir cuando estás muy enojado, muy contento o muy triste, porque probablemente te vas a arrepentir de la decisión que tomaste. Entonces, suele pasar, y creo que es el ejemplo más frecuente, que los que son papás ven a sus hijos y están tan contentos con sus hijos que lo que dicen, no, yo estoy tan contento, no, mañana te llevo al parque de diversiones. Y para quienes son padres de niños pequeños saben que cuando llegan las 6 de la mañana, el niño está parado, vámonos al parque de diversiones, vamos al parque de diversiones, y en ese momento te acordaste que no tenías a lo mejor para eso, pero como te emocionaste demasiado, dices, ya nada, ya me gasté el dinero, y después te das cuenta que te vino una cuenta que debías una deuda y que ese dinero te gastaste en otra cosa, ¿se entiende? Sí. Entonces, todas esas consecuencias nos pasan, ¿por qué? Porque las emociones no son fijas, no son seguras, no son un lugar en donde anclarnos. El lugar en donde anclar nuestra esperanza es en Jesucristo, es en su palabra. ¿Por qué? Porque si tú mañana, y mira, le voy a poner en un ejemplo natural, si hoy te duermes, leíste 1 de Corintios 13, y que habla acerca del amor, ¿no es cierto? El amor sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, que está describiendo el amor de Dios, y te duermes meditando en ese pensamiento, en esa palabra. Cierra la Biblia y al día de mañana tú vas a levantarte y no va a estar la letra más grande o más chiquita, o no va a decir una palabra diferente, o de repente no va a haberse desvanecido, sino que vas a leer y vas a decir, sigue ahí. ¿Sí entiende? Entonces, la palabra de Dios es algo tan confiable que la Biblia dice que sostiene
con la palabra de su poder a la creación Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios no cambia de parecer. Entonces, si hoy nos dice que nos ama, mañana nos sigue amando, pasado nos sigue amando, pasado nos sigue amando. Pero ¿qué pasa si me equivoco? Dios te sigue amando porque Él no te ve a ti y tus errores y esa persona pecadora o todo lo que está haciendo, o una persona débil o una persona impulsiva. Dios no está viendo eso. Dios no está viendo una persona, ¿cómo se dice? Colérica. Dios no está viendo eso. Dios está viendo a la perfección en Jesucristo y te está viendo con este filtro a través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él envió a Jesucristo a pagar por todos nuestros pecados, por toda nuestra culpa, para quitar de en medio la condenación. La Biblia dice, pues ya no hay condenación para quienes estamos en Cristo Jesús. Entonces, gracias a eso, Dios nos ve como a Jesús. Entonces, como Él nos ve como a Jesús, entonces yo puedo ir a su palabra y eso es un lugar seguro donde poner mi confianza, porque si yo la pongo en mis emociones, y ha pasado, a miles de personas les ha pasado que es momento de llorar y no hay lágrimas, o es momento de estar feliz y no hay risa, o es momento de extrañar y no extrañas. ¿Y por qué? Porque tus emociones son fluctuantes, van cambiando, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre. Así es. Entonces, cuando hablamos acerca de emociones, también creo que todos hemos experimentado situaciones en que las emociones también nos llevan a un extremo, a tomar malas decisiones. Como tú decías, si estábamos muy contentos, tomamos una decisión y al otro día nos damos cuenta que no podíamos con todo así. Entonces, incluso las emociones te pueden llevar a tal vez no ser egoísta, pero sí a tratar de llenar todo lo que tú como persona quieres tener y no lo que Dios quiere para tu vida. Pero muchas veces la palabra es, como tú dices, es superior también a las emociones y nos puede la palabra llevarnos a un nivel en que las emociones tal vez se alineen. Sí, estén estables, por así decirlo. Sí. Lo que pasa es que, y aquí hay dos polos, y los vamos a decir así como zanjas, porque podemos caer en dos extremos peligrosos. El un extremo peligroso es vivir por las emociones, dejar florar toda flor de piel, y yo soy muy emocional, y Dios me creó así, y no importa. Y por el otro lado decir, no, las emociones son malas, porque lo que me ha pasado antes es pésimo, entonces te vuelves como frío emocionalmente y tratas de no sentir. Entonces, no es así. Dios nos creó con sentimientos, Dios nos creó con emociones y son buenos, pero son a la luz de la palabra y ellos deben alinearse a la palabra y no la palabra a las emociones. Esa es la diferencia, ¿se entiende? No, por ejemplo, como decíamos en la primera clase, Dios te ama hoy, Dios te ama mañana, Dios te ama pasado mañana. Entonces, hay gente que se levanta y si te digo, yo en mi caso personal, si me levanto todos los días y siento en mis pies que se le paran los pelitos y me siento así, mi corazón palpitar al 1000% y digo, Dios me ama, me levanté y siento que Dios me ama, no pasa eso. Y es erróneo esperarlo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando llegamos a Jesús, creo que a todos nos ha pasado, es como el sentimiento del primer amor. De Señor, yo te amo, Señor, tú estás aquí conmigo, siempre me acompañas, y es como una emoción. Y de hecho, lo que pasa mayormente es que tú vas apoyando tu relación con Dios, el bienestar de tu relación con Dios. O sea, ¿qué tal está tu relación con Dios en cómo te vas sintiendo? Si me siento súper bien, estoy súper bien con Dios, pero si me siento mal, yo creo que Dios está enojado. Pero no funciona así, ¿viste? Entonces nosotros le metemos a Dios en una caja tan pequeña que es la de las emociones, cuando Dios dice, Pablo, yo oro porque puedan entender la anchura, la plenitud, la grandeza del amor que Dios tiene por ustedes. Y no solamente pasa con Dios, pasa con la gente, interpersonalmente, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con la gente? ¿Cuál es la diferencia? Que la gente sí cambia, la gente sí se puede equivocar, incluso tú te puedes equivocar, ¿cierto? Entonces, hoy amaneces como, sí, lo puedo todo, yo lo puedo hacer solo, yo todo lo puedo, y mañana amaneces como, no, soy el pésimo, no puedo hacerlo nada, no puedo hacer nada de lo que pensé que podía hacer, y ahí viene el factor Dios. Ese es el equilibrio. El factor Dios es, yo no puedo hacer nada en mis fuerzas, pero en Él, la palabra dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Entonces, ¿qué hago? Descanso. Entonces, ya esas emociones lo que van haciendo es que yo les digo como un soufflé. Tengo el ejemplo del soufflé porque es así como el Señor me mostró también. Las emociones son como el soufflé. Cuando tú vas haciendo el soufflé,
¿cierto? Está cerrada la puerta del horno, se va alzando, se va alzando, se va alzando, se va alzando, se va saliendo la corona, pero si tú abres la puerta del horno, así son las emociones. Entonces como que estás a 1000 y le metes todas las emociones y comienzas a alimentar pensamientos que alimenten esas emociones, entonces estás al 1000 y se sube, pero cuando de repente vuelves a la realidad, abres la puerta del horno y se baja, ¿cierto? Entonces en el Señor no es como el soufflé, es como algo estable. Hoy me ama, mañana me ama, pasado me ama, pero para eso requiere tu confianza en Él, tu fe en Él, y una fe que Él mismo produce, porque la Biblia dice, y ese es uno de mis versículos favoritos, dice que Él nos atrae a Él con hilos de amor. Entonces, en el fondo, si nos quiere guiar, Él no nos va a decir, a ver, Camila, no sabes hacer las cosas, eres muy emocional, o siempre estás triste, siempre vienes aquí orándome y siempre lloras como para que yo me conmueva. No, Dios no es así. Dios te enseña como un padre y Dios te dice, muy bien, mira, estaba bien por un tiempo ser guiado por tus emociones y pensar que yo te amaba cuando tú sentías. Está bien por un tiempo, pero para este tiempo nuevo ya no. Es tiempo de crecer, es tiempo de aprender que yo te amo, no importa cuál sea la circunstancia, no importa la circunstancia que venga, no importa lo que tú pienses, no importa lo que sientas, yo estoy aquí para ti. Y el ir constantemente pensando en eso, va construyendo en ti una confianza en Él, de manera que cuando viene ese sentimiento de Dios no me ama, ya lo contrarrestas porque dices, no, estoy segura, no siento, pero estoy seguro que Dios me ama, estoy convencido de eso. Y Dios me ama y hasta lo puedes decir en voz alta, Dios me ama, Dios está conmigo, Dios me fortalece. Y eso va alimentando tu fe. Sí, hay ocasiones, sí, en la vida de cada persona, unas más que otras, en que las emociones tal vez uno no quiere sentir ciertas cosas, como no quiere estar triste, no, yo ya no quiero estar más triste, yo no quiero estar más deprimido, y ahí uno puede acudir a Dios porque sabe que hay algo mejor, sabe que puede haber plenitud en esas áreas, pero también hay veces que sucede que hay personas o tal vez nos ha pasado a todos en que uno quiere sentirse triste, que uno quiere decide en el fondo. Yo merezco estar triste, lo que me está pasando es mala para mi vida, yo tengo que estar triste, déjenme llorar o déjenme estar enojada, lo que me hicieron no estuvo bien, yo tengo que estar enojada. ¿Por qué? Porque dicen que esto no está bien, tal vez. Entonces, ¿cómo puedo tratar yo eso? Porque estoy decidiendo literalmente estar triste, estar enojado, enojarme con mi amigo, tal vez con mis padres, no sé, y porque me hicieron daño. Entonces, ¿cómo yo puedo tratar eso? Porque tal vez muchos de los que estamos viendo o de los que estamos aquí también nos ha pasado de que queremos estar enojados porque sentimos que es justo. Es justo. Claro, correcto, claro. Y sería injusto que no me dejaran enojarme o no me dejaran ponerme triste. Y esa es una muy buena pregunta, Cami. Mira, el mejor ejemplo, y cuando usted quiera ver el ser humano perfecto, sí existió, es Jesús. Entonces usted puede ir a la palabra y puede ver cómo él reaccionaba. Vemos a un Jesús, y me encanta porque la Biblia presenta a Jesús como un ser humano normal, ¿cierto? Sí. Nos muestra, obviamente, Mateo, Marcos, Lucas, Juan van mostrando diferentes facetas de Jesucristo, pero también muestran un Jesús humano. Muestran a un Jesús que le dolió que sus amigos le traicionaran, que sus discípulos se fueran y le dejaran. Un Jesús que le dice a Judas, apresúrate a hacer lo que tienes que hacer, como, por favor, ya tengo tanto dolor en mi corazón por saber lo que tienes que hacer, que ya no quiero esperar, por favor, haz lo que tienes que hacer ya. ¿Me entiendes? También vemos a un Jesús registrado en la Biblia llorando por su mejor amigo Lázaro. A pesar de que él sabía que él iba a resucitar, a Jesús le dolió. Y vemos a un Jesús, la Biblia registra que Jesús lloró. Vemos a un Jesús riendo. Vemos a un Jesús también, a un Jesús reflexivo, a un Jesús orando. O sea, vemos a un Jesús en diferentes fases. Vemos a un Jesús enojado. ¿Qué enojado Jesús? Sí, se enojó. Cuando él entró al templo y vio a toda la gente vendiendo en el templo, porque en ese momento la presencia de Dios habitaba dentro del templo, la gente no entendía esa parte, pero en ese momento la presencia de Dios habitaba dentro del templo y la gente estaba, por así decir, y respetando la presencia de su papá, y él se enojó. Pero ¿cuál es el equilibrio? La Biblia habla, dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, el enojo no puede llegar a un resentimiento en donde yo me acuerdo de esa persona y solo me acuerdo y la vena aquí se me hincha y no le quiero ver y ni siquiera quiero pasar por su esquina porque si le veo te juro que tengo ganas de ahorcarle. No, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, te puedes enojar, te puedes molestar, pero no puedes pecar. Es decir, o sea, naturalmente puedes pecar en el sentido en el que Dios no te está empujando y te dice no, obviamente, pero lo que te está diciendo es no peques.
¿cierto? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo enojar, pero no puedo insultar a una persona por mi enojo. No puedo culpar a otro por mi enojo porque el que se está enojando soy yo, no la otra persona. Este término es terrible. Me hiciste enojar. Me hiciste feliz. Como que tú le das la capacidad a la otra persona de controlarte. No, tú estás decidiendo estar enojado. Tú estás decidiendo estar feliz. Tú estás decidiendo estar contento. Obviamente los factores externos influyen en la información que recibe tu cuerpo, sí, pero volvemos a esa parte en donde todavía estamos viviendo en un nivel almático. Sí. Obviamente no estoy diciendo que todo el tiempo vamos a andar, me gritaste. No, pero vemos que la Biblia nos permite tener emociones, pero hasta un punto en donde no lastimamos a otros. Ni a nosotros mismos. Exactamente. No airaos, pero no pequéis, ¿cierto? La Biblia habla del gozo. Dice, gózate en el Señor. Habla del gozo, habla de la paz. Pero la Biblia nunca dice, incluso hay versículos en el Antiguo Testamento en donde les dice, sáquense esa ropa de tristeza. Dice, Él tornó mi lamento en alegría. Él transformó, Él les manda a sacar la ropa de tristeza al pueblo judío porque significaba que estaban de luto, que estaban tristes. Les dijo, ya sáquense esa ropa, ya no la necesitan, ¿cierto? Entonces vemos que el Señor nos permite estar tristes. Y esta es la parte clave de las emociones, póngale atención. Las emociones y los sentimientos son estaciones de paso, son paradas de paso, no estaciones. O sea, son paradas en donde tú visitas sola, chao, siguiente. Hoy estoy triste, ya, puedo estar triste, pero no me tengo que quedar ahí, no me estaciono. La depresión viene porque, y esto es bien fuerte porque cuando yo lo escuché también dije, ouch, pero la depresión viene porque eres egocéntrico, porque pasas todo el tiempo pensando en ti, pobre de mí, pobre de lo que a mí me hicieron, pobre de lo que a mí me están haciendo, pobre de lo que me están hablando mal, y no lo estoy diciendo con referencia a mí, de que yo soy perfecta y nunca me ha pasado nada de esto. No lo estoy diciendo de esa forma. Lo estoy diciendo a la luz de lo que la palabra muestra en Jesús. Jesús es el ser humano que más motivos tuvo para estar deprimido en esta tierra. Le escupieron los que sanó y los que alimentó. Sus amigos le negaron. Su discípulo que se entrenaba con él le negó 3 veces. Le abandonaron. Todos se fueron. Cuando él fue crucificado no había un discípulo de los 12. Al que le dio de comer de su plato considerándole su mejor amigo, le vendió por monedas. Entonces, si vamos a hablar de depresión, Jesús tenía el derecho para estar deprimido. Era justo. Exacto. Según el mundo, sí. Según el mundo, era justo y necesario. Y él pudo haber dicho, yo no me merezco esto porque soy el Hijo de Dios. Sin embargo, él vio a su Padre y dijo, Él es mi sustento. Amén. Él es de quien recibo aprobación. Él es de quien viene mi fuente de gozo, y por eso incluso, que para mí es sorprendente. Nos deja la boca abierta. Sí, él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la gente decidió sabiendo que algunos sabían que, ¿me entiendes? Que era el Salvador. Y él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú te quedas como, wow. Y la gente siempre me dice, no, pero es que será Jesús, hermano. Pero la Biblia dice que como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Entonces Él estaba mostrando cómo nosotros podíamos vivir. Si bien hay razones para sentir emociones, y está bien sentir emociones, lo que está mal es estacionarse ahí. Estacionarse en el resentimiento, en el sufrimiento, y me estaciono aquí 3 años y hago mi vida en torno a este sentimiento de dolor, y a mí nadie me va a quitar este sentimiento de dolor. Y en el fondo lo que está haciendo Dios es mostrarnos que no es bueno vivir por nuestras emociones porque es malo para nosotros, no para Él. No para Él, es malo para nosotros porque nos destruye. Mira, vamos a ir a algo sencillo como hablábamos del estrés. Está científicamente comprobado que cuando tú sufres estrés y cuando lloras, o sea, no solo lloras, sino que estás deprimido, eso baja automáticamente tus defensas y vienen las enfermedades. Está comprobado científicamente. No sé si tú has visto también, en los hospitales hay las terapias de la risa para la gente con cáncer. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que el estar alegre, la Biblia dice, el gozo es medicina para el cuerpo, porque el espíritu triste seca los huesos, más el espíritu alegre es medicina para el cuerpo. ¿Se entiende? Sí. Y la Biblia nos va mostrando cómo estar
estar felices, cómo estar en plenitud a través de Jesucristo. Entonces, las emociones y los sentimientos son paradas, pero no estaciones. O sea, en una parada tú te bajas y te vuelves a subir a otro transporte. En una estación te quedaste, te estacionaste, ¿cierto? Y te quedaste ahí. Entonces tú puedes estar, por ejemplo, la gente que vive un luto, ¿ya? Y este es un tema bien sensible para tocar, pero la gente que vive un luto, ahora mientras están viendo esta clase pueden preguntarse, bueno, ¿va a decir cuánto tiempo debemos estar de luto? No, porque no puedo decir yo, específicamente necesitas 2 años, 5 años, 3 años, 1 año en otro caso, no. Depende de tu relación con Dios. Dios te va a mostrar cuándo es el momento, te va a decir, ya, hasta aquí, está bien. Sé que fue difícil que esta persona se fuera, sé que fue difícil que esta persona partiera porque tú la amabas mucho, pero aquí está papá, aquí estoy yo. Y ese susurro apacible, ese abrazo de padre, ese cuidado de Dios va a hacer que Él vaya sanando tu alma. Entonces no es necesario quedarse en ese sufrimiento ni en ese dolor, porque tengo mi gozo en el Señor. El Señor me fortalece, el Señor me da... ¿Te vas dando cuenta? Entonces las emociones y los sentimientos tienen un lugar, tienen en donde también, como decíamos por el otro lado, Dios no es que dice, no sientas, no llores, se murió tu familiar, gózate, no importa, no. La Biblia dice, y este es uno de los versículos que también me gusta mucho acerca de Jesús, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no entienda por lo que hayamos pasado, que pasó por cada una de las cosas que nosotros hemos vivido, sin embargo Él no pecó. O sea, Jesús entiende cuando fallece alguien y lloramos, porque Él lo vivió. Sin embargo, acuérdense, ¿qué hizo Jesús? ¿Se quedó 2 años llorando por Lázaro? No. Él lloró, entregó eso al Padre, ¿y qué fue? Lo fue y lo resucitó. Amén. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que seguir adelante, que no podemos quedarnos ahí y vivir por el alma y vivir todo a flor de piel, si yo siento que todo me está yendo mal. Y muchas veces la gente le está yendo bien las cosas y siente que está mal, que está frustrado, que no está avanzando. ¿Por qué? Y ya vamos a hablar de eso en la siguiente clase y vamos dejando tela para la siguiente clase. ¿Pero por qué? Porque tus pensamientos también tienen mucho que ver en tus sentimientos. Y ahí vamos a adelantar un poco en la siguiente clase, pero una emoción primero fue un pensamiento. Antes de llegar a ser una emoción, primero fue un pensamiento. Entonces, es bueno para nosotros sentir, pero también al ser guiados por el Espíritu Santo, el Señor nos va a mostrar, hey, no más. Hey, te estás afanando. Hey, te estás turbando. Hey, ya hay mucha tristeza. Ya se está convirtiendo en depresión. Ya estás llegando al punto de sufrimiento. O cuando estás dándole la vuelta a alguien, ¿se acuerdan? Este es un ejemplo perfecto con Jesús. Cuando Juan, están ahí las personas y Juan, que siempre habla, dice, el amado por Dios, el discípulo amado por Dios, él le dice, Señor, ¿quieres que mandemos fuego consumidor? Sí. Porque tenía tantas iras. Y te acuerdas también, los mismos discípulos, cuando van a apresar a Jesucristo, realmente les duele que Jesús sea apresado y que se le cortan la oreja a un soldado romano. ¿Y qué hizo Jesús? Eso, bien, chicos, ya, ayúdenme. No, defiéndanme, claro. Él dijo, hey, esto es lo que corresponde hacer. Exacto. ¿Y qué hizo? Le sanó la oreja. Entonces vemos a un Jesús. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, ¿cierto? Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar. Y hay tiempo para estar triste, pero también hay tiempo para estar feliz. Amén. Entonces, podemos decir que hay restauración para nuestra vida. Definitivamente. Creo que también cuando hablamos de las emociones, también hablamos de muchas heridas en nuestro corazón, de cosas que a lo mejor por la vida que hemos vivido, las cosas que nos han pasado a lo largo de los años, sentimos ese, como tú decías, ese derecho de decir, yo me tengo que sentir así porque el mundo... Hay esta canción que es súper popular de... mi mamá siempre nos hacía de chiste esta canción que dice como que el mundo me obligó a ser así. Y en el fondo es verdad que podemos haber tenido motivos, pero ahora tenemos más motivos para vivir una vida plena, para dejar que Jesús dice en su primera aparición en su ministerio público en una sinagoga, dice, he venido para sanar a los quebrantados de corazón y para vendar las heridas, ¿cierto? Entonces vemos a un Jesús favorable a la gente, no un Jesús diciendo, no me interesa lo que hayas pasado, sé feliz. No es eso. Es un Jesús que dice, entiendo lo que te pasó,
pero hey, tenemos que movernos, no podemos quedarnos ahí, hay algo mejor. Ajá. Hay algo mejor para nuestra vida, Así para es. nuestras emociones, para lo que Así estamos es. sintiendo, hay algo superior a todo lo que estamos pasando. Wow, qué genial. Y me acuerdo de esto también, una vez vi un video muy chistoso que me dio risa en ese momento, pero que uno lo piensa, eran como dos vecinas peleándose entre sí, una echándole la basura al patio de la vecina de la otra y la otra devolviéndoselo, así como, no, tú me tiraste esto, yo te lo devuelvo, y así, como enojadas, y no decían nada, solo, y uno se ríe en ese momento, pero ¿qué hubiera pasado si emocionalmente yo no me hubiera enojado con mi vecina, hubiera dejado tal vez, incluso que tirara toda la basura ya a mi patio, a mi vereda, y yo incluso ir y barrerle la de ella? Muchas veces las emociones también podemos cambiar nuestras emociones y podemos cambiar la vida, también afectar la vida de los demás, no solo la de nosotros. Imagínate, esa persona hubiera dicho, wow, esta persona sí es buena, a pesar de lo que yo le hice, esta persona decidió no guiarse por su enojo, que estaba en lo correcto enojarse, porque le tiré basura. Claro. Y en cambio barrió mi vereda. Puede ser un ejemplo muy simple, muy básico, pero es verdad, sí pasa. Y puede también, ¿cómo se llama? Abarcar también, influenciar a las demás personas. Sí, definitivamente. En el fondo es también, y como decía, vamos a verlo en la próxima clase, pero también es un poco, ahora nosotros estamos hablando de que nuestras emociones se van alineando a la palabra, ¿cierto? Pero eso es como cuando tú vas al gimnasio con un entrenamiento, porque si tú has estado toda la vida acostumbrado a sentir a flor de piel y a vivir por el enojo, por ejemplo, la vecina, si todo el tiempo está enojada, pagarle a la gente con la misma moneda, entonces va a tomar un tiempo en donde se va a entrenar y en donde va a dejar, y yo diría la palabra correcta sería, va a comenzar a vivir por sobre sus emociones. Es decir, no es que no va a sentir enojo, pero va a decidir no reaccionar de acuerdo a su enojo. ¿Se entiende? Como hacía Jesús. Jesús, por ejemplo, se sentía triste. Obviamente, hablaba con una persona esta semana y le decía, Jesús cuando fue al Calvario se sentía triste. La Biblia no dice que Jesús iba con gozo en su cruz. No, dice que se sentía triste porque le dolía. Pero tú nunca ves a Jesús diciéndoles, ingratos, son malos, me matan. Nunca, ni siquiera en la cruz, echándole en cara a la gente su dolor. ¿Se entiende? Sí. Él no actuó por sus emociones. Él vivió en un nivel superior en donde vivió en el espíritu, porque sabía que aunque sentía que en ese momento a lo mejor Jesús en ese caso se pudo haber sentido como una víctima, me refiero naturalmente, pero él sabía que no lo era. Esa es la diferencia. Wow. Fue a la cruz y entregó su cuerpo como un sacrificio, y él sí, literalmente como un sacrificio vivo por toda la humanidad, pero en ese momento él sabía que aunque tenía una corona de espinas y era la mofa de todo el mundo, él no era una burla, sino que era el Hijo del Dios Altísimo. Y eso era lo que a él le permitió completar, dice, con gozo su carrera, teniendo el gozo puesto por delante. ¿Por qué el gozo? Porque él sabía lo que papá Dios pensaba de él. Entonces no iba a vivir por lo que sentía, sino por lo que su papá pensaba de él. Amén, amén. Entonces es una forma, la manera correcta de liberar nuestras emociones. Normalmente, como tú dijiste al principio, también está mal guardar las emociones. Sí, reprimirlas. Tampoco. No siento nada. ¿Y qué sientes? He hablado con gente que le digo, ¿y estás triste? Sí. Pero así como te digo, como una expresión, ni siquiera solo por las lágrimas, sino por la expresión. No hay una expresión en su cara, no hay un desahogarse. Y es bueno, por ejemplo, cuando tú estás triste, dejar que el Señor enjugue tus lágrimas. Cuando estás feliz, llevar todo al Señor y decir, papá, gracias, agradecerle a Dios, dar gloria a Dios, dar alabanzas. Y cuando estás triste, también darle gracias porque Él está contigo, porque no se ha ido, porque te está enjugando tus lágrimas. Pero también no ir al extremo de, no, las emociones son malas, eso es para la gente débil. Eso he escuchado. Sí. Las emociones son para la gente débil. No, no es para la gente débil. En su momento correcto, como decíamos, hay un momento para todo. Hay un momento para estar feliz, hay un momento para estar triste, hay un momento para sembrar y otro para cosechar. Entonces, en su momento, no son malas. Lo que son malas, como hemos dicho, es permitir que ellas nos controlen, porque no fueron creadas para controlarnos, ni tampoco para guiarnos. Y si ellas nos guían y nos controlan, nos van a hacer más que un favor, un daño. Sí, y me acordé ahora hablando de cuando Jesús mostró sus emociones en la palabra de Dios. Me acuerdo de una que
también nosotros deberíamos tener constantemente, que es la compasión. Sí. La compasión por las demás Exactamente. personas. Creo que eso también podríamos decir que es una emoción porque estamos sintiendo lo que la otra persona está sintiendo. Exactamente. Y eso se produce como que a mí, porque él decía, yo hago todo lo que veo a mi padre hacer. Él pasaba mucho tiempo de comunión con Dios. Además de la eternidad, él pasaba tiempo de comunión aquí en la tierra. Vemos Jesús documentado en la Biblia orando, pasando tiempo en oración, pasando tiempo con papá, escuchando de papá. Entonces eso alimentaba su comunión con Dios y eso permitía que él pudiese caminar por el Espíritu en la vida y que no fuese como en un desequilibrio de no saber de no saber cómo actuar, de no saber qué decir, de no saber cómo caminar en esta vida, sino con una seguridad que provenía de Dios. Sí, o sea, Jesús nos mostró realmente la vida que nosotros podríamos llevar. Exacto. No es como algo así como algo que no podemos llegar a ser. Como inalcanzable. Sí, exacto. Él vivió, como dice su palabra, es varón experimentado en dolores. Sin embargo, cuando él vino a restaurar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. Entonces, al final lo tenemos todo cuando miramos a Cristo, cuando lo recibimos a Él en nuestro corazón. Pero también, como ya estamos terminando también esta clase, quería saber, Adrianita, ministra Adri, ¿qué otra cosa les diría a estas personas que están tal vez pasando por emociones que no pueden salir de ahí? Emociones que no te dejan avanzar, que te estancan, porque eso también hacen las emociones y los pensamientos que rodean todo el tiempo tu cabeza, te estancan y no puedes avanzar incluso aunque quieras. Así es. Mira, el otro día estaba hablando con una persona y me decía, yo no puedo hacer esto, no soy bueno para hacer esto, no sirvo para hacer esto, yo creo que nunca lo voy a lograr, yo creo que nunca lo voy a alcanzar. Y yo le decía, esto es prueba-error. En esto de las emociones hay este ejemplo que es uno de los mejores ejemplos para tener en claro. Hay un predicador que una vez tuvo un contacto con la persona que llegó a la luna, ¿no? Yeah. Y le preguntaba, tenía tanta curiosidad de saber cómo llegó a la luna, y le dijo, ¿me puedes contar cómo son cohetes, cómo vas al baño, cómo comes? Le preguntaba acerca de eso, pero él le decía, a mí me interesa saber cómo ustedes sabían que era el tiempo de llegar a la luna. Y bueno, yo sé que muchas personas piensan que no se llevará al mundo. Ese no es el punto es que de todas formas estas personas fueron entrenadas para pilotear un tipo de nave diferente. Entonces decía que cada 10 minutos ellos corregían el curso hasta llegar al punto fijo. ¿Qué quiere decir? Que en esto de las emociones, a lo largo de nuestra vida, ni siquiera digo por un tiempo, a lo largo de nuestra vida va a ser prueba y error. Va a haber momentos en donde realmente te vas a enojar y vas a ofender a alguien. ¿Qué tienes que hacer? Pedir disculpas de corazón. No, ya me dijo, tengo que pedir disculpas, no, sino pedir disculpas de corazón, ¿cierto? O va a haber momentos donde estés demasiado feliz, que a todos nos ha pasado, y prometas algo. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que cumplir. Tienes que cumplirlo. Entonces, esto es prueba y error. No es de sentirse culpable y condenado si has sido una persona que constantemente ha vivido por sus emociones, porque Dios no te culpa ni te condena, ni está diciendo, siguiente hijo se me salió con falla. No, Dios no te culpa ni te condena, por lo tanto tú tampoco debes hacerlo, porque no te está señalando, pero tienes que constantemente seguir intentándolo. Tomar de la gracia de Dios, de esa habilidad que proviene de Dios, y decir, el Señor me ama, el Señor está conmigo, me ha dado un nuevo espíritu y esto es lo que yo soy. Y me voy a negar a sentirme así de deprimido, así de colérico. ¿Por qué? Porque tengo la paz que proviene de Dios, porque tengo el gozo que proviene de Dios en el caso de la depresión, y puedo vivir una vida tranquila y en paz. Entonces, es un prueba y error. O sea, si te equivocas, vuelve a intentar, no pasa nada. De la mano del Señor, con la gracia del Señor, vuelve a intentar. Vuelve al camino del Espíritu. ¿Te equivocaste? Sé guiado por el Espíritu Santo, lo que el Señor te muestra hacer si fuiste grosero, y permite, y bueno, vamos a hablar también más adelante, permitir que el Espíritu nos guíe en la vida, dice la palabra de Dios, y por lo tanto no seremos guiados por otra cosa. Entonces, cuando dejamos de tratar de cambiar, de ser emocionales, y nos enfocamos en quienes somos en Cristo, el cambio se va produciendo y tú ni siquiera te das cuenta. Al final somos perfectos en el espíritu, pero como dijiste al principio, debemos ir renovando también nuestra mente, porque tenemos que también dejarnos y acostumbrarnos a esta nueva naturaleza a la que tal vez no estábamos acostumbrados, ¿no es cierto?
teníamos una naturaleza que era guiada por este mundo. Al recibir a Cristo ahora nuestra naturaleza es nueva, cambió a la de Él. Pero tenemos que empezar a acostumbrarnos a través de la luz de la palabra. Pero no sé, también vamos a hablar mucho más acerca de eso. Pero lamentablemente ya estamos llegando al final, pero como les decimos, hay mucho más de qué hablar, hay mucho más todavía por tocar, muchas cosas más que podemos ir profundizando, así que no te pierdas también la siguiente clase acerca de cómo controlar tus emociones. Así que muchas gracias, ministra Adri, por estar acompañando con nosotros. Recuerda seguir nuestras redes sociales. Si tienes una pregunta, déjala en los comentarios o también puedes escribirnos también en nuestras redes sociales para también ir profundizando más en estas cosas acerca de la palabra de Dios, cómo controlar tus emociones. Así que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao.